¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios, de nuestro Padre, nuestro amado Dios? ¿Sabías que esa imagen que tengas de Él está estrechamente relacionada con la forma en que te relacionas con Dios? Que la imagen que tenemos de Él o la imagen que nos hemos hecho de Él está directamente proporcional, está muy ligada a la manera en que nos acercamos a Él, en que tenemos nuestra relación con Dios. Acompáñame hasta el final. Sé que Dios tiene algo para hablarte, Dios tiene algo para ti, para hablar a tu corazón como habló al mío a través de este pasaje de la Escritura. Mi nombre es Henry Ramírez Aldana, este es El Lugar Secreto y domingo a domingo quiero compartir contigo a esta misma hora pensamientos de la Sagrada Palabra de Dios. Acompáñame y juntos aprendamos de la Escritura, aprendamos de la Palabra. La imagen que tenemos de Dios está muy relacionada, directamente relacionada con la forma en que te acercas a Dios, la forma en que nos relacionamos con Él, nuestra manera de hablar, de estar en su presencia, de llegarle a Él, está totalmente ligada a eso, al concepto que tenemos de Dios. Y cuando te digo o te pregunto, ¿qué imagen tienes de Dios? No me refiero a una imagen, a un rostro, a una imagen fotográfica o a una idea de su rostro, no. Me refiero al concepto que tienes de Dios. ¿Qué concepto tienes de Él? Respecto a sus características, al carácter de Dios, ¿cuál es la idea que tienes de Él? He notado a través del tiempo que nosotros los seres humanos tenemos ideas preconcebidas de Dios. Tenemos ideas que se han formado a través de nuestra vida. La principal y la primordial, que lo vamos a ver más adelante, se forma en el hogar. En el hogar, en nuestra infancia, es donde se forma nuestra primera idea o conceptos de Dios, del Padre. Tenemos también ideas que se forman a través de la religión. La religión nos ha formado unas ideas de Dios. La cultura, las tradiciones van formando una idea o conceptos de Dios. Nuestra educación formal, nuestra educación en el colegio, en esa infancia, lo que recibimos en el colegio, la enseñanza que nos dan de Dios a través de clases como religión, etcétera, van dando una idea de Dios, pero me he dado cuenta también que muchas de las ideas preconcebidas de Dios son por lo que oímos, lo que nos cuentan, lo que nos dicen, lo que nos enseñaron, lo que vimos de nuestros padres. Traemos ideas preconcebidas, pero ¿qué tan cerca están esas ideas de la verdad de Dios, de cómo es Dios? Acompáñame hoy, vamos a mirar juntos este pensamiento. Durante mucho tiempo yo, gracias a Dios, tengo la fortuna, la bendición, el privilegio de haber crecido en un hogar cristiano. Entonces, desde niño, en mi infancia, mi adolescencia, recuerdo siempre haber crecido alrededor bajo esa atmósfera del Evangelio, gracias a Dios. Todo el tiempo escuchaba el amor de Dios, las características de Jesús, el amor del Padre, Jesús nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro Dios. Y todo el tiempo en mi vida crecí escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Tengo ese privilegio, esa fortuna. Pero resulta que con el tiempo me di cuenta, creía conocer a Dios, creía saber todo de Él, estaba seguro de que tenía conocimiento pleno de Dios como Padre, pero resulta que un día en mi vida, cuando experimenté un suceso muy fuerte en mi vida, una etapa en mi vida en la que tuve un golpe muy fuerte en varias áreas de mi vida y casi que toqué fondo, como podemos decir, en mi área financiera o económica, mi área espiritual, ministerial, mi área emocional, sentimental. Todas las áreas de mi vida se fueron al suelo. Yo caí, podemos decir, como acostumbramos decirlo, toqué fondo, se fue al piso, todo se fue al piso. Y ahí en ese episodio de mi vida fue donde pude experimentar el amor de Dios, o sea, acercarme a Dios de una manera como no lo había hecho antes. Hablaba de Dios, predicaba de Dios, escuchaba y me predicaban de Dios y yo predicaba y hablaba de Dios, pero resulta que en una etapa de mi vida me di cuenta que tenía un montón de conceptos cerrados de mi Padre, de mi amado Dios. Los primeros conceptos, como les decía ahorita, al comienzo,
el primer concepto de Dios se forma en el hogar. Qué responsabilidad tan tremenda tienen los padres, ¿sabe? Los padres tienen la primera responsabilidad en darnos esos conceptos o ir formando una idea de Dios. Por lo general de niños nos hacemos una idea del Padre, de Dios, de acuerdo a cómo fue nuestra relación con nuestro Padre terrenal, con nuestro papá aquí en la tierra. Entonces se forma ese concepto y nos hacemos siempre la idea cuando empezamos a tener una relación directa con Dios, va ese concepto grabado en el inconsciente, en el subconsciente va esa idea del Padre. Al acercarnos a Dios nos acercamos a Él con la idea y concepto que tenemos inconsciente o subconsciente de nuestro papá terrenal, de acuerdo a lo que fue esa relación con Él. Créeme que fue así, a mí es mi propia experiencia y la que te voy a contar. Yo crecí en un hogar donde con mucha dificultad económica. Mi infancia fue en un ambiente, en un contexto de mucha escasez y mucha necesidad. Recuerdo que la relación con mi padre, mi papá terrenal, no fue la típica relación de padre e hijo que quizá muchos tengan o tienen ese privilegio. Yo crecí en un ambiente en el que cada que me acercaba a él, a mi papá, de pedirle algo, cualquier cosa que necesitaba, nunca vi en él el padre proveedor, que supliera mi necesidad, que me proveyera, que solucionara mis problemas, que me escuchara, que me atendiera. Nunca percibí eso en mi infancia o adolescencia con él. Siempre la respuesta que encontré en mi papá terrenal fue: no tengo, no hay, no puedo, no pagaron, no se puede. No. Todo el tiempo fue un no. Entonces, papá, en el colegio me pidieron que llevara estas manualidades para clase de artes, de artística, no tengo. Papá, el viernes hay una tarde de teatro, a ver si me regala para la boleta que no tengo. Papá, mire que van a hacer una excursión en el colegio y van a llevarnos a tal sitio, que es un paseo del colegio, no tengo. Y todo el tiempo fue así. Siempre la respuesta cuando me acercaba el no tengo, no puedo, no hay, no pagaron, no moleste, no tengo, ¿usted cree que eso es fácil? Siempre una negativa. Entonces nunca vi esa imagen de padre como proveedor, suplidor, solucionador. No la tuve ahí. Entonces resulta que sin darme cuenta, inconscientemente, en mi relación con Dios, me ocurría lo mismo. Explico, no de parte de Dios, en parte mía, se formó al recibir siempre de mi padre terrenal un no. Al llegar a mi relación con Dios me costaba trabajo creer que Dios me diera. Al ir creciendo en mi infancia, me fui llevando una sorpresa mayúscula, mucho peor. Resulta que cuando ya empecé a crecer y empecé a entender y empecé a analizar más las cosas y a observar, me di cuenta que el no puedo, no hay, no tengo, no moleste, no era real, que no era verdad, no era que no pudiera, él sí podía, era que no quería. Entonces yo empecé a evidenciar cuando veía que él contaba su dinero, guardaba tenía varios billetes, los guardaba en sus bolsillos. Se compraba su chaqueta, se compró su bicicleta, tremenda bicicleta, almorzaba, comía en buenos sitios, en un restaurante, y yo me empecé a dar cuenta que él sí tenía. Entonces ya vi que el problema no era que no pudiera, era que no quería. Y qué afectación tan tremenda fue eso al inicio de mi relación con Dios. Entonces cada que me acercaba a Dios, me costaba trabajo, pero demasiado trabajo me costó al principio creer que Dios quisiera. Yo sabía que Dios podía, es todopoderoso, Él es el dueño del oro, de la plata, de las riquezas, del universo, de la creación, Él lo tiene todo en su poder. Me costaba trabajo era creer que quisiera dármelo a mí. O sea que venía un concepto en mi mente errado, equivocado de mi papá terrenal, que estaba afectando mi relación con mi Padre Celestial, mi Padre Eterno, que es todo lo contrario a lo que nuestro Padre terrenal, a lo que es nuestro Padre terrenal aquí, nuestro Padre en la tierra. Y qué difícil fue eso, ¿sabe? Yo recuerdo que cuando me acercaba a Dios en mis inicios, me costaba trabajo eso. Yo sabía, yo sé que tú tienes, yo sé que tú puedes, pero ¿será que quiere? ¿Será que Dios quiere darme? Porque venía de ese concepto en mi infancia, de que no había, no tenían, y era que no querían. Mi papá, hablando de mi papá terrenal.
Recuerdo los diciembres viendo por la ventana. Me acuerdo que los diciembres me limitaba o me consolaba solamente con verlo por la ventana. Los niños amiguitos o niños de mi contemporáneos míos de la época, estrenar sus bicicletas, estrenar su patín, y los veía estrenando zapatos, jean, ropa, porque era diciembre, era el 24 de diciembre y era una tradición, es una tradición muy fuerte, por lo menos acá en Colombia. Entonces, en mi casa, para nosotros no había eso, para mí no. Yo ni siquiera me atrevía a pedirle a mi papá, porque al pedirle decía, yo no voy a arrochar la plata, eso es puro comercio, eso es puro invento del comercio para vender, eso bota la plata. Y él a las 8 de la noche se acostaba a dormir y para de contar el 24 o 31 de diciembre. Entonces eran cosas que no eran para mí. Yo veía que otros niños tenían todo eso, pero no era para mí. Entonces en mi relación con Dios sí que me costó trabajo al inicio eso. Que Dios quisiera dármelo a mí, que quisiera. Yo sabía que Dios podía, pero me costaba, no sabía si quería. Entonces venía con una afectación por ese concepto, esa imagen, esa idea que tenía de Dios, de mi Padre terrenal, perdón. Y al tener mi relación con mi Padre amado, mi Padre Dios, mi Padre celestial, me estaba afectando ese concepto, que tenía que hacer a un lado, que tenía que borrar, tenía que eliminar de mi mente y conocer realmente al Padre eterno. Entonces empecé a conocer al Dios de la Biblia. Cuando empecé a conocer al Dios de la Biblia, a meterme a conocer a Él, a conocer su palabra, me di cuenta que Él es tan diferente, que realmente era todo lo contrario a mi Padre terrenal. Que si mi Padre terrenal no me suplía, Él sí me iba a suplir. Que si mi Padre terrenal no me proveía, Él sí me iba a proveer. Que si Él no solucionaba mis necesidades y mis dificultades, Él sí las iba a solucionar. Que a Él sí le importaba, que Él sí no escatimaba en gastos ni recursos para darme a mí. Y empecé a encontrar textos como, pídeme y te daré por herencia a las naciones si quieres. Textos como el que en Salmos 2.8, textos como en Romanos que decía, cuando el Señor me dice a través de su palabra, si no escatimé ni a mi propio Hijo, a Jesús, a mi unigénito, no lo escatimé, lo entregué por ustedes, por amor a ustedes, ¿cuánto más no les daré con Él todas las cosas? Textos como en Jesús que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Empecé a encontrar en mi Padre una diferencia total, mi Padre Dios, al concepto que yo traía. Entonces tenía que empezar a borrar ese concepto, a eliminarlo, a no seguir, a desechar esa idea y empezar a conocer al verdadero Padre Celestial. En mi infancia, como les decía ahorita, era una infancia de mucha escasez, de mucha dificultad, de mucha necesidad económica. Entonces recuerdo que lograr cosas en la casa se lograban con gran esfuerzo, con mucho sacrificio. Entonces, cuando pensábamos en algo poquito, barato, que se pueda, que esté a nuestro alcance. Entonces, que no sea costoso, porque pensar en cosas costosas y todo eso eran lujos, eran derroches. Nosotros nos limitábamos a creer en lo que necesitábamos solamente, en el alcanzar aquello lo básico. Recuerdo mis oraciones con Dios al principio, eran así, ¿sabe? Yo me acercaba a Dios y le suplicaba, le rogaba, le imploraba, le lloraba, me arrodillaba, cruzaba los dedos, hacía fuerza. Dios, por favor, por favor, por favor, Señor, por favor, es que lo necesito, lo quiero, me hace falta. Y me di cuenta que yo me acercaba a Dios como me acercaba a mi papá terrenal a pedirle las cosas. Que para que Él me diera algo era un milagro. Entonces yo creía que de Dios, para que Él me diera algo, tenía que ser un milagro, y resulta que estaba equivocado. Porque Dios nos dio hasta su propio Hijo, lo entregó por mí, por nosotros. Entonces yo me di cuenta un día que yo me estaba acercando a Dios más como mendigo. Por favor, te suplico, te imploro, una cosita. Me estaba acercando más como mendigo que como hijo. Que como hijo y como heredero del Padre. Que todas sus riquezas me las entregó a mí, que soy heredero del Padre. Que con Él heredé todas las riquezas de su gloria, su bendición. Entonces yo venía acercándome a Él como me acercaba con una afectación de una imagen terrenal que estaba afectando mi relación con Dios, y yo me acercaba implorándole, suplicándole, esperando que sí, que de pronto hoy sí Dios, hoy de pronto Dios hoy me hace el milagrito, y resulta que eso es lo que me pasaba con mi papá terrenal. Entonces yo tenía que esperar el momento apropiado, que de pronto él estuviera como decimos acá en Colombia, de buenas pulgas, y de pronto ese día lo cogiera de buen humor, estuviera feliz, ese día me diera lo que estaba pidiendo, y así me acercaba a Dios. De pronto Dios me hace el milagrito, de pronto hoy es, qué afectación la que traía, ¿sabe? Y quizá le pasa a usted, nos pasa a muchos, vivimos acercándonos a Dios de manera equivocada, porque traemos un concepto preconcebido equivocado, una imagen errada,
de un Padre terrenal que quizá falló, se equivocó, con intención o sin intención, pero se equivocó y sin saberlo me generó una imagen negativa o errónea de lo que es el verdadero Padre. Recuerdo también que me acercaba a Dios pidiéndole lo básico, Señor, yo solo te pido un empleo, un empleito, Señor, el mínimo que me gane, Señor, por lo básico, el mínimo con todas sus prestaciones. Y yo me acuerdo que pedía las cosas básicas, mínimas, porque eso era lo que venía de vivir en mi infancia con mi Padre terrenal. Entonces pedía lo básico, lo que se necesitaba, porque lo demás era soñar y pedirle a Dios de pronto, Señor, dame carro, casa, como que no me atrevía, me sentía indigno, pecador, mala persona, mal hijo, pidiendo cosas cuando hay tantas necesidades en el mundo. Y yo me sentía así, venía afectado definitivamente. En mi relación con Dios al principio se vio esa afectación. Quizá hay otros que también la afectación les ocurrió lo mismo, quizá traen ese concepto preconcebido errado. Recuerdo también en la iglesia donde me crié de niño, en el evangelio, recuerdo que viví un evangelio que era un evangelio de coerción. Entonces, la coerción es cuando la presión ejercida o te ejercen presión para forzar tu voluntad o tu conducta. Entonces venía un evangelio en el niño en el que casi que el evangelio era a coerción. Entonces todos los textos, versículos y palabras eran como de ese estilo. Entonces te haré entender, rodearé tus caminos de setos y espinos para que no halles tus caminos. La vara y la corrección dan sabiduría. Dios te pondrá contra la pared hasta que entiendas. Entonces yo veía un evangelio que era así, que era de coerción, que era o te hará, o lo sigues. Entonces venía un evangelio en el que de una idea y un concepto de Dios, de un Dios implacable, intransigente. Entonces me costaba, eso afectó mi imagen de Dios. Al acercarme a Él, me acercaba con temor, con temblor, con terror. No lo sentía como Padre, como mi Padre que me ama, da todo por mí, dio todo por mí, al que me puedo recostar en sus rodillas, en sus piernas, en sus brazos y sentir su abrazo, sentir su consuelo. Me costaba trabajo al principio sentir eso, porque venía de ese concepto que pronto sin querer recibí en mi infancia, en el evangelio de ese entonces. Todas estas situaciones tuve que llegar un día en el que Dios me dio claridad, su Santo Espíritu habló a mi espíritu y me fue revelando y me fue haciendo entender que tenía que desaprender y volver a aprender. ¿Aprender qué? A conocer al Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios de la Biblia, al Dios que encuentro aquí en la Escritura, en la Palabra. Recuerdo también que tenía ese concepto como de premio y castigo, ¿no? Entonces yo escuchaba todo el tiempo, desde muy niño, ¿quieres bendición? Pórtate bien. ¿Quieres ver abundancia? Que Dios te prospere, tienes que ser fiel. Si usted es fiel, si usted se porta bien, si usted es recto, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. Entonces llegó un momento en el que yo decía, pues yo más bien ni sueño con prosperar y con ser bendecido, porque yo nunca voy a ser perfecto, yo todos los días la embarro. Si no es en mi pensamiento, en mi boca, no, yo veía tan difícil lograr eso, entonces dije, no, entonces va a ser yo no voy a ser bendecido nunca, porque lo veía demasiado difícil, porque venía bajo esos conceptos que estaban formando una idea errada en mi vida de Dios. Entonces me era más fácil, al principio yo me acuerdo que me costó demasiado aceptar su gracia. Yo veía que predicaban la gracia de Dios, y la gracia es un favor inmerecido. Eso es lo que significa gracia, un favor, cuando recibes un favor que no te lo mereces. Cuando lo que mereces es un castigo, es una pela, una reprimenda, y resulta que en vez de eso vienen y te premian, eso es gracia, eso es favor inmerecido. Cuando esperas todo lo contrario porque sabes que te lo mereces, todo lo contrario, pero vienen y te prosperan y te abrazan y te bendicen y te dan un beso, no lo esperabas, eso es gracia. Dices, esto es un favor inmerecido. Y al principio me costó mucho trabajo recibir la gracia de Dios. Siempre sentía que tenía que ganarme las cosas. Sentía que tenía que lograrlas, que no era simplemente pedirlas. Yo sentía que lo que quisiera recibir de Dios tenía que ganármelo, tenía que lograrlo. Y eso es, ¿cuándo el hombre logrará ganarse las cosas que Dios le da? ¿Cuándo el hombre logrará ser digno, merecedor de la gracia? Más bien eso se vuelve soberbia, se vuelve vanagloria, en el que entonces yo recibo, Dios me lo da porque me lo gané, porque he sido fiel, porque me he portado bien, porque no he faltado a la iglesia. Entonces resulta que estamos despreciando la gracia.
y creyendo que nosotros podemos alcanzar el favor de Dios por nuestros propios medios, y eso es imposible. Todos esos conceptos preconcebidos, tuve un día que empezar a hacerlos a un lado y empezar a entender, a reconocer al verdadero Padre Celestial, al verdadero Padre Dios. Salmo 2.8 dice, pídeme, dice ahorita, y te daré. Él nos catimonia a su propio Hijo. ¿Cuántas bendiciones encuentro en la palabra? Que me van mostrando la realidad de Dios, la verdadera característica o carácter del Padre, de Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sentía que tenía que ganarme su amor, ganarme su favor. Me costaba trabajo creer que me amara simplemente porque me amaba. Me costaba trabajo creer que me bendecía simplemente porque le plació, porque quiso bendecirme, solo porque lo quería hacer, por amor. Y fue en ese episodio que les cuento de mi vida en el que experimenté ese verdadero amor de Él. Otros crecieron quizá en un hogar en el que tuvieron un padre ausente, o un padre al que conseguían en la esquina, que pasaba más en el billar que en la casa, que pasa más allá en la taberna con los amigos que en la casa. En la casa viene, duerme, pero pasa todo el día en otro lugar menos que en la casa. Entonces eso les ha creado una afectación con Dios. Entonces sienten un Dios ausente. Aquellos que crecieron con un padre ausente en el que para verlo tenían que ir allá a la esquina, que era donde se la pasaba, porque en la casa no estaba. Entonces viven su relación con Dios de esa manera. Creen que a Dios lo encuentran solamente en la iglesia, en la capilla, el sábado en la tarde, el domingo en la mañana. Allá encuentran a Dios, hablan con Él, está ahí, lo sienten, pero salen y queda Dios ahí. Entonces casi que les falta voltear en la esquina y decirle, Señor, el otro sábado vengo, espérame, como si Dios solamente estuviera ahí, porque vienen con un concepto preconcebido errado, que inconscientemente se formó en ellos. Y no pueden comprender que Dios está en todo, que lo ocupa todo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice la Biblia, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? Dice Salmo 139, versículos 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Un Dios que ocupa todo, el tiempo, el espacio, el universo, que lo ocupa todo, es la esencia misma de la vida. Que lo puedo encontrar en la banca del parque, en mi baño, al sentarme en el piso como lo hacía alguna noche si él lo encontraba, que lo podía encontrar mientras conduzco el vehículo, que lo puedo encontrar en cualquier lugar, que no está tan lejos como una oración. Dios está tan lejos como una oración. Con simplemente hablarle, sé que está ahí, que ocupa todo, que ocupa mi espacio, mi mundo, que no hay lugar donde me meta, bajo la cama, donde me esconda, donde suba, baje, del rincón donde me meta, que no esté él ahí, que ya no lo esté ocupando, porque él ocupa el espacio, el tiempo, el universo. Pero viene esa afectación preconcebida que les comentaba, ese concepto preconcebido errado. Otros han tenido un concepto errado por la religión, por la tradición o el medio cultural en que vivimos. Entonces la religión formó unas imágenes, unas estatuas, un montón de imágenes, que esa es la imagen y el concepto que traen muchos de Dios. Entonces ven a Dios como lo ven en esas imágenes, se imaginan a Dios como lo ven de acuerdo a las imágenes que han visto toda su vida, en su infancia, donde crecieron. Entonces entraron toda la vida, en toda su infancia, en esa capilla donde lo primero que veían allá era un Cristo clavado en una cruz con un rostro débil, acabado, derrotado, doloroso, casi muriéndose, y ese concepto que nada tiene que ver con Jesús, con Dios, lo han mantenido toda su vida. Y digo nada tiene que ver porque es que si usted mira la escritura dice que Cristo murió, sí, claro, y el sacrificio de él fue horrendo en la cruz, pero dice que él resucitó al tercer día, dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, que venció la muerte, que ni la muerte lo pudo retener, dice la Biblia. Dice, ni la muerte lo pudo retener. Venció la muerte y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un Cristo vencedor, victorioso, poderoso, que tiene el gobierno de todo, que bajo su nombre y su palabra está la existencia y está todo. Ese es el Jesús, el Cristo de la Escritura, el real. Él fue a la cruz por ti y por mí, murió en esa cruz, pero venció. Fue al mismo infierno, atravesó el cielo, la tierra, el espacio, el infierno, y venció para darnos a ti y a nosotros la victoria, la vida, la salvación, la vida eterna. Entonces venimos con esos conceptos de acuerdo a las imágenes. Otro concepto errado que nos ha dado la religión es
la necesidad de intermediarios para acercarnos a Dios. La religión nos enseñó a llegar a Dios a través de intermediarios. Entonces Santo Tomás, San José, la Virgen María, y que necesitamos intermediarios para acercarnos al Padre. Y resulta que empiezo a ver yo en la Escritura al estudiar la vida de Jesús y darme cuenta que todos se acercaron a Él y ninguno necesitó un intermediario. Que a Él se le acercó el cojo, el paralítico, el leproso, la mujer samaritana allá en el estanque de Samaria, la mujer con flujo de sangre, el mendigo en el estanque Betesda, todos se acercaban a Él, Jesús, y lo tocaban. No veo en la Escritura al estudiar al Dios de la Biblia que hubiera necesitado un intermediario. Ve José, ayúdame vos con Jesús que estás ahí tan cerquita. Venga Juan, pídale a Jesús que me mande el milagrito. No, yo veo que siempre se acercaban directamente a Jesús, lo tocaban, lo arrodeaban. Pero son conceptos que traemos preconcebidos errados de Dios, y eso afecta nuestra relación real y genuina con el Padre. Las tradiciones como los cantos, aquellos cantos gregorianos, y creemos que es la manera en que nos acercamos a Dios. A mí me pasó mucho tiempo. Entonces sentía que me iba a acercar a Dios y quería mostrar tan santo, tan digno, cuando un día entendí en la Escritura que Dios me dijo: conozco todo, aún antes de que digas algo ya lo sé, conozco los pensamientos más profundos de tu corazón. Entonces entendí que debía acercarme con Él de una manera real, genuina. Él sabe cómo soy, sabe lo que vengo a pedirle aún antes de que se lo pida, sabe el pensamiento más pequeño y más profundo de mi mente, ya lo conoce, que me conoce antes de nacer, que conoce toda mi existencia. Entonces que veo también en la Escritura que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, por sus regocijad, dice la Biblia en Isaías 12:6, regocíjate, canta, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, con júbilo, con trompeta, con panderos. Dice la Escritura. O sea, un Dios alegre, un Dios vivo, un Dios vigente que traspasa los tiempos, un Dios victorioso. Todos esos preconceptos tenía que empezar a cambiarlos en mi vida, ¿sabe? Recuerdo también que en el colegio, en mi educación formal, me dieron otro concepto de Dios, que era el Dios en el tercer cielo. Dios está en el tercer cielo, en el quinto cielo o en el séptimo cielo. Entonces cuando yo me acercaba a Dios en mis oraciones, me costaba tanto trabajo, duraban varios minutos al principio tratando de llegar allá al séptimo cielo a que Él me escuchara. Y resulta que Dios está en medio de mí, dice que Él está en medio nuestro. Dice su palabra que Él está en medio nuestro. Un montón de conceptos que tuve que empezar a hacer un lado y empezar a conocer al Dios de la Biblia. Recuerdo muy jovencito estudiando en la universidad, cuando me pusieron la tarea en el primer semestre de la universidad a estudiar Alejandro Magno, Hitler y Benjamin Franklin, personajes de la historia. Dios puso en mi corazón: ¿por qué no estudiar la vida de Jesús? Si estudio la vida de grandes personajes de la historia, ¿cuánto más no estudio la vida de Jesús que cambió la historia de la humanidad y le dio salvación a la humanidad y vida eterna? Y me puse a estudiar la vida de Jesús en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a estudiar la vida de Jesús, y quedé asombrado, maravillado. Empecé a darme cuenta de cuántos conceptos equivocados tenía, de que cuántos conceptos errados tenía de Él, que podía acercarme a su presencia. Empecé a encontrar textos como aquellos que dice: venid pues, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Acérquense confiadamente. El que me ha visto el Padre, y vea que se podía acercar a Jesús y tocarlo, hablar con Él, que sabe lo que pienso, lo que siento. Un Dios que dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Un Padre que dice: siempre estaré contigo, te sustentaré, te proveeré, siempre te ayudaré, dice en Josué. Y empecé a darme cuenta que era un Dios muy diferente al que yo tenía en mi mente preconcebida. ¿Sabes? La verdadera imagen de Dios la encontramos acá en su palabra. Yo tuve que hacer todo eso a un lado, borrar esas imágenes erradas de Dios, conocer al Dios de la Biblia. Te invito a que conozcas al Dios de la Biblia, que si quieres hacer el ejercicio que hice yo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estudiando la vida de Jesús, y te aseguro que te va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Quedé enamorado, apasionado, quedé asombrado de ese amor, y fue ese amor el que me atrajo, ese amor de Él fue el que me atrajo. Y ese amor de Él es el que me tiene hoy compartiéndote a ti y hablándote a ti de ese gran amor, porque fue tanto amor recibido sin merecérmelo en el momento más profundo de mi vida que les conté, cuando toqué piso, cuando toqué fondo, y resulta que allá en ese fondo llegó Él y me decía a través de su palabra: te amo, hijo, te amo, no tengo en cuenta tus transgresiones, tus pecados los eché al fondo de la mar.
Conocí a un Dios que me esperaba con los brazos abiertos, como la parábola del hijo pródigo. Un hijo que se rebeló, que pecó, hizo todo lo que quiso, y después de que derrochó y se vio comiendo con los cerdos, vuelve a su padre, esperando a su padre ya no ser digno ni siquiera de ser su hijo, y quizá una reprimenda, pero resulta que, oh sorpresa, cuando llega encuentra a su padre con los brazos abiertos diciéndole hijo, y le manda a poner un vestido nuevo, hace fiesta. Ese padre me lo encontré cuando en aquella ocasión toqué fondo y lo encontré con sus brazos abiertos. No diferente al Dios que quizá otros me daban cuando me compartían versículos que eran muy diferentes, y resulta que en esa ocasión conocí a Él, lo encontré, me amó, me dijo te amo hijo, tus pecados los eché al fondo de la mar, de tus transgresiones no me acuerdo, mi propósito sigue contigo, cumpliré mi propósito en ti. Y encontré amor, 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 y ese amor fue el que me atrajo, me apasionó, y me tiene aquí hablándote de Él, de ese amor de Dios. Dios te ama. Dios es muy diferente a esa figura que tienes de tu Padre terrenal, ¿sabes? Atrévete, date la oportunidad de conocer a ese Dios real, de acercarte a Él con libertad, de no dejar que esos conceptos errados, preconcebidos, equivocados, afecten tu imagen con Dios. Y entonces me encontré con un Dios al que podía pedirle, al que podía contarle con sinceridad, con tranquilidad, sentarme a Él ahí a sus pies y contarle todas mis situaciones y saber que me entiende, que me comprende, que me consuela, que comprende mi debilidad, que me ayuda. Empecé a conocer a ese Dios al que podía pedirle todo, en que podía soñar y a pedirle en grande. Señor, dame casa, dame mi auto. Señor, dame mi trabajo de esta manera. Yo quiero trabajar en esto, Señor. Y empecé ese Dios a suplirme mi necesidad, y hoy en día todo lo que tengo me lo dio el Padre. Conocí a ese verdadero Padre, a ese verdadero Dios que tú también puedes conocer, al Dios de la Biblia. Conoce al Dios de la Biblia. No te quedes solamente con la idea que te han dado en la religión, en el colegio, en los amigos. Atrévete tú a conocerlo y te vas a maravillar, a asombrar. Decía, Él es Padre, Él es amigo, es proveedor, es mi sanador, es mi estandarte, es mi escudo, es mi defensor, es mi guerrero, el que me defiende, el que me hace justicia, el Dios que me provee, el Dios que me sana. Él es todo. Cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le preguntó a Dios, Señor, voy a ir a Faraón, pero ¿qué le diré? ¿Que quién me envía? La respuesta que le dio Dios a Moisés fue, dile, yo soy, te envió. Ese fue el nombre con el que Dios se presentó a Moisés, yo soy. Un cheque en blanco, al portador, sin restrictivo, sin cruce. Yo soy ¿qué? Lo que tú necesitas. Como Dios diciéndole de una vez a la humanidad, yo soy lo que tú necesitas, yo soy tu proveedor, soy tu sanador, soy tu Padre. Si tu Padre terrenal te falló, yo soy el verdadero Padre. Si tu padre te abandonó, yo te recogeré. Y empecé a darme cuenta que lo que no podía suplir mi Padre terrenal, Él me lo iba a suplir, y lo suplió mucho más de lo que me imaginaba. Y empecé a sorprenderme al ver que las cositas que le pedía, Él me las daba mucho más grandes de lo que yo podía imaginar. Atrévete a conocer a ese Dios, que es totalmente diferente a los conceptos que te han dado o quizás tengas de Él errados. Señor, yo te pido que tú sanes en cada persona que está ahí, Señor, que está viendo. Por favor, Señor, tú hoy sanes todo concepto errado que en su infancia, su adolescencia recibió y que afectó su imagen de un verdadero Padre, que eres tú. Yo te pido, Señor, que traigas sanidad, Señor. Que tú borres, Señor, de su mente, de su subconsciente, de su conciencia, cualquier idea errada que ha tenido de ti. Que hoy, Señor, pueda, con una mente sana, un corazón sano, abierto, conocerte a ti, el verdadero Padre, el verdadero Dios, el verdadero eterno, tierno, amoroso, poderoso, inmenso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, pero tan cercano también a nosotros, que podemos sentir tu abrazo, tu cariño, tu amor, reflejado en esa cruz que hasta tu Hijo diste por nosotros. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias por tu gran amor, nuestro amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Atrévete a conocer ese Dios y te sorprenderás de lo maravilloso que es. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí, por haberme acompañado en este espacio. Dios te continúe bendiciendo.